Muy buenas tardes, estimados compañeros. Hoy día 19 de abril de 2024. Vamos a continuar con el avance del curso prefacultativo y en este caso vamos a arrancar con lo que es la parte de estática, específicamente con lo que es el teorema de Lamy. Si me podrían confirmar que se puede ver, por favor, el documento Word que les he preparado. Muchas gracias. Bien, ¿qué es el teorema de Lamy? ¿Ya? Es un teorema específicamente que va a trabajar con tres fuerzas recurrentes, ¿no? ¿A qué nos referimos con fuerzas recurrentes? ¿No? Fíjense las flechitas que en este caso estamos manejando en cada una de estas fuerzas F1, F2 y F3, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo acá en F3, ¿no? F3 llega acá para sumar, recordamos vectores, había el método del polígono, poníamos el inicio del siguiente vector al finalizarlo el vector F3 en este caso, ¿no? Entonces F3 más F1 va a llegar acá. Pero fíjense, yo estoy colocando en la punta de F1 F2, que es la otra fuerza, ¿no? Y casualmente llega a otra vez estar con F3. Entonces, si se dan cuenta, la sumatoria de las fuerzas en este caso se hace cero, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, nosotros hemos dicho que se cumple la primera condición de equilibrio y estaríamos teniendo eh, un cuerpo, al menos en la parte de traslación, de forma estática, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos que la sumatoria de F1, F2, F3, en este caso, va a ser cero, ¿no? Esto simplemente viendo el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? A ver, antes de que diga no entendió nada, creo que estabas ahí, Marlene, ¿se entiende? Los demás pongan una carita feliz si se ha entendido. Después no diga, no he entendido nada. Ok, compañeros, entonces me voy otra vez al Word. Veamos, hay una cuestión en trigonometría que nos puede simplificar los cálculos de esta parte de acá, porque generalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Esto dividirlo en, por ejemplo, eh, componentes en X y Y, sumar componentes de F1 en X, componentes de F2 y F3 en X, componentes de F1, F2 y F3 en y eso debería ser igual a cero, ¿no? Y tener en cuenta lo que sigue en cada uno de los ángulos y respecto a la referencia que yo me dé, pues se hace un poco más complicado este ejercicio. Y peor todavía, digamos, si estos ángulos alfa, beta y gamma, ninguno es de 90 grados, ¿no? Pero en la trigonometría tenemos el teorema de los senos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el teorema de los senos? Que eh, el lado del triángulo por el seno de el que tiene al frente va a ser igual al lado de otro del triángulo y tendríamos por el seno, ¿no? Entonces, lo mismo para F3 por el seno de gamma en este caso, ¿no? Entonces, estamos dividiendo cada una de las fuerzas entre su seno respectivo del ángulo que lo tienen al frente, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, F1, el ángulo que tenemos al frente es alfa, entonces F1 sobre seno de alfa. Esa razón va a ser igual a F2, fíjense, el ángulo que tiene al frente es beta, entonces F2 entre el seno de beta y F3 entre el seno de gamma, ¿no? ¿De dónde hemos sacado esto? De la trigonometría clásica, ¿no? Entonces, esa característica que tenemos en lo que es la trigonometría, pues nosotros podemos manejarlo también en lo que es, en este caso, la estática, ¿no? En la estática tendríamos tres fuerzas recurrentes, pues están formando un triángulo. Cada fuerza va a tener su magnitud, que sería un lado del triángulo. Y bueno, entre cada uno de estos vectores
se va a producir un ángulo y podemos aprovechar eso para la parte del análisis trigonométrico como si fuera un triangulito nada más, ¿no? Entonces, de ahí sale justamente lo que estoy remarcando ahorita, y esto es el conocido como el teorema de Lamy, ¿no? Porque es el primero que ha manejado esto, ¿no? Ahora Lamy, pues lo van a ver con distintas características, pero vamos a aprovechar que estamos con internet para verlo, por ejemplo, a este cuate, cómo había sido. Vamos a buscar que sea física, ¿no? Puede que estemos buscando otra cosa y aquí lo vamos a tener. Este es Lamy, Bernard Lamy. Que cargue, tenemos acá, vamos a visitarlo en cacho. Y noten que ha vivido en el siglo XVIII, ¿no? La mayoría de los que manejan física clásica, y también por eso se lo llama así, es gente que ha vivido entre los siglos XV y finales del siglo XVIII, ¿no? XVIII, XIX, estamos ya entrando en el siglo XX a lo que es la física moderna, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de Lamy? Que, bueno, como habrán visto su parte de acá, ¿no? Ha sido un religioso, ¿no? Y bueno, eh, ha tenido varios ejemplos, porque los religiosos entraban bastante en lo que era, entre comillas, la ciencia, porque los que no estaban con la iglesia, pues supuestamente tenían la parte del demonio, entre comillas, ¿no? Entonces, ha sido bien divertido esta época y también al mismo tiempo bien oscura, ¿no? La época oscura de la Iglesia Católica también se la llama por eso, ¿no? Y justamente Lamy, Newton y todos ellos ha sido cuando estaban saliendo del oscurantismo y han vuelto a evolucionar la ciencia, ¿no? Todo lo que es la época medieval, si se dan cuenta, no hay un avance científico, ¿no? Saltamos de los griegos a este siglo del Renacimiento, entre comillas, ¿no? También por eso se lo llama así. Cerrando el paréntesis histórico, les he preparado yo varios problemas, ¿no? Eh, entonces, voy a ir simplemente mostrándoles los problemas que va a utilizar este teorema y hay que descubrir justamente esas fuerzas para poderlos manipular, ¿no? En este primer caso, ojo, todos estos son problemas que han entrado a examen, ¿no? Entonces aquí nos dicen hallar las fuerzas de reacción sobre el cilindro de la figura. Entonces lo vemos de lado al cilindro. Entonces es como si fuera una pelotita, ¿no? Nada más. Y tiene una masa de 30 kilogramos. Ahora, esta bolita está apoyada sobre una superficie que tiene dos inclinaciones distintas, una de 65 grados respecto a la vertical y la otra de 80, ¿no? Entonces, esta característica lo que va a hacer es que tenga aquí una fuerza de reacción, otra fuerza de reacción y obviamente la tercera fuerza que actúa sería el peso, ¿no? Entonces, como solución, lo que vamos a hacer es justamente graficar esas tres fuerzas, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer con estos vectores es ponerlos así, como triangulito, ¿no? Es decir, colocar de tal manera que sean recurrentes, ¿no? Entonces, una forma sencilla es agarrar y colocar, por ejemplo, aquí yo tengo la parte del peso, aquí tenemos el peso, ¿no? Entonces, este vectorcito de acá sería, si lo pillo, ¿no? Este sería el peso, ¿no? Entonces sería un lado del triángulo, ¿no? Vertical. Hacia arriba estoy manejando lo que sería la normal uno, ¿no? Que sería este de acá. Mi normal uno entonces va a ser perdón, va a ser ese, este vectorcito de acá. Entonces lo estoy trasladando de aquí y lo estoy poniendo a la puntita justamente en la parte de detrás de la
parte del peso, ¿no? Entonces, esa sería la primera cosa que vamos a hacer, ¿no? El peso y la normal. La otra, como está en equilibrio, va a ser unir las otras dos, ¿no? Y eso se nota cuando nosotros a ver si lo puedo ver, quiero pillarlo el vector, no lo puedo pillar. A ver, bueno, es este vector de acá, ¿no? Entonces la normal lo estoy colocando aquí y obviamente va a unir ambos, ¿no? Ahora, el problema fundamental está en encontrar pues estos angulitos, ¿de dónde los sacamos, ¿no? Primero que nada tenemos que tomar en cuenta las características de estos triángulos, ¿no? Entonces, si aquí nosotros formamos 65 grados, recordemos que esto es normal. ¿A qué nos referimos con que es normal? Que este vector va a formar 90 grados con esta superficie que estoy dando para empujar aquí a mi cilindro en este caso, ¿no? Entonces, recordemos que la suma de todos estos ángulos siempre es 180 grados, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 65 y aquí tendríamos 90, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En la calculadora vamos a calcular eh, cuánto sería el ángulo que está aquí, ¿no? Frente a la vertical, ¿no? Entonces decimos 180, le restamos 90, que es justamente lo que está formando la puntita con la normal, me va a quedar 90, de esos 90 les caco 65 más, ¿no? Entonces me quedan 25 grados, ¿no? Ahora, voy a agarrar esta, voy a poner una rayita de ayudas por unos segundos simplemente, ¿ya? Entonces, a mí no me interesa mucho el ángulo de acá, que va contra, contra el lado vertical, ¿no? Que son estos 25 grados que decíamos aquí. Estos son 25 grados. Pero hay una cosa que es una propiedad bastante interesante, bastante importante también al mismo tiempo, que indica que si nosotros tenemos aquí 25 grados, pues aquí también voy a tener 25 grados, ¿no? ¿De dónde me saco eso? ¿No? Si estos son 25 grados y estos son 90, aquí me va a quedar los 65 grados, ¿no? 65 grados tengo aquí tendría 25 grados. Ahora, si eso pasa acá, entonces aquí hay otro triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, aquí va a estar su complementario, que sería 25 grados, ¿no? Y esos 25 grados son los que realmente nos interesan, ¿no? Que son los que vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, yo puedo sacar lo que sería los 25 grados que tenemos justamente acá, ¿no? Eso para el ángulo que está formando la normal uno con la vertical, ¿no? De una manera similar, nosotros podemos tomar en cuenta para la normal 2, ¿no? Entonces tenemos la normal 2 y sabemos que aquí es 80 grados, ¿no? Entonces aquí voy a formar un triangulito. Voy a hacerlo un poco más largo el vector para que se note, ¿no? Esto es perpendicular, ¿no? Entonces aquí digo que tengo 80 grados, ¿no? Misma idea, o sea, con la calculadora, digo 180 grados menos 80 grados menos 90 grados, ¿no? 80 grados de acá y 90 grados de este lugar de acá. Entonces tendríamos 80, 90 y me quedan 10 grados para llegar a 180, ¿no? Por lo tanto, estos 10 grados deberían estar aquí, ¿sí?
Ahora, aquí lo hemos puesto ya. Respecto a la horizontal, entonces nosotros tendríamos 80 grados, ¿no? Porque estos dos, voy a mover aquí un poquito mi vectorcito. Si este vectorcito forma con esta superficie 90 grados, y hemos dicho que estos 80 grados que están acá deben sumar, por lo tanto, 90 grados, de ahí me queda 10, y estos 90 grados, bueno, aquí me queda 80 grados, ¿no? Entonces tenemos estos 10 grados, y esos 10 grados justamente son los que me interesan respecto a la vertical, que lo voy a colocar aquí, ¿ok? ¿No? Entonces, ahí habíamos obtenido este ángulo de 25 y el ángulo de 10 grados. Lo voy a dejar tal cual estaba hace un rato. Y ese es mi normal 2, ¿no? Obviamente estamos hablando de una normal un poquito más larga, si gusta, porque tiene que llegar a cerrar el triángulo, ¿no? Ahora, ya tengo 10 grados y 25 grados. ¿De cómo saco este ángulo de 145 grados? Porque sería el tercer ángulo que me interesa, ¿no ve? Entonces, otra vez la calculadora. Recordemos, siempre suman 180 grados y hemos encontrado un ángulo de 25 grados y hemos encontrado un ángulo de 10 grados, ¿no? Entonces, sumamos ambos y le restamos y me queda 145 grados, que es justamente este ángulo que hemos encontrado ahí, ¿no? Entonces, tenemos ya todos los ángulos y ahora vemos si podemos sacar que lo que nos están pidiendo, que son estas dos normales. Y efectivamente, ¿no? Porque tenemos tres ángulos y tenemos un lado, ¿no? Este lado sí lo conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos la gravedad y sabemos el caso de la masa. Por lo tanto, sabemos el peso. Si sabemos el peso, entonces ya tenemos la ecuación. El teorema de Lamy, ¿qué nos dice entonces? El teorema de Lamy nos va a decir el peso, que es esta de acá. Lo voy a llevar un cachito de esto acá arriba, ¿no? Tendríamos el peso sobre el seno del ángulo que está al frente, que en este caso serían 145 grados, debería ser igual a la normal uno por el ángulo que tiene al frente, que en este caso serían 10 grados, y debería ser igual también a la normal 2 por el ángulo que tiene al frente, que serían 25 grados, ¿no? Entonces, de ahí sacamos nosotros esta triple ecuación, que en realidad serían dos ecuaciones, ¿no? Una vez que tenemos estas ecuaciones es fácil, ¿no? Por ejemplo, quiero hallar la normal uno. Entonces, de aquí yo despejo, ¿no? Y digo, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, y me queda masa gravedad, seno de 10 sobre seno de 45 grados, ¿no? Reemplazamos 30 por 9,8, que es mi gravedad, ese sería mi peso, por el seno de 10 sobre el seno de 45, ¿no? Eso dice que nos sale 8,9 newtons. Misma idea con el caso de la normal 2, ¿no? La normal 2 la tenemos aquí. Para despejarla, simplemente tenemos que llevar este seno que está dividiendo a multiplicar aquí arriba, ¿no? Como no es cero, se puede hacer eso. Entonces, tendríamos eh, el peso, que sería masa gravedad, que sería otra vez 30 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado, por el seno de 25 sobre el seno de 45, eso me sale supuestamente 21,7 newtons, ¿no? Entonces, eso de acá sería justamente nuestro primer ejercicio. Lo podemos comprobar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Decimos 30 por 9,8 y lo multiplicamos en el primer caso por el seno de 10. Entonces decimos seno de 10, multiplicamos y lo dividimos entre el seno de 145, ¿no? 145, le sacamos seno. Aquí, ojo, tiene que tener cuidado con
lo que sería nuestro, nuestro sistema de medición, ¿no? Que lo pongan en radianes o en grades, ¿no? Una vez más, 30 por 9,8 multiplicado por el seno de 10 y dividido entre el seno de 145. Ya, sale 89,007 aquí, un error de cálculo. Al rato veremos, ¿no? Misma idea. Tenemos 30 por 9,8 por el seno de 25 por el seno de 145, ¿no? En este caso dividido. Si le hemos puesto aquí un error, 216,6, ¿no? No más como es 216,6. ¿Me pueden corroborar, por favor, los resultados? Por ahí es mi error de calculadora. ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo complicado aquí? A mi modo de ver, no, no sé ustedes, es esta parte de acá. Porque el otro simple es siempre, ¿no? Llevo uno de estos a la que no conozco y listo. O si quiero encontrar un ángulo que no conozco, le saco el arco seno a la otra división y listo. Entonces, lo importante aquí es ubicarse un poquito de geometría, ¿no? Pero te reduce pues el tiempo de manejo de un ejercicio con tres fuerzas como podrán ver, un 10% del tiempo del otro, ¿no? Y lo que se ha dado cuenta, especialmente la gente que es primera vez que está intentando dar prefa, que el tiempo es primordial, ¿no? En ese sentido, entonces, es bueno revisar dos, tres veces. Por ejemplo, aquí seguramente le he puesto 0,98 o algo así, en vez de, y por eso me salía 8,9, ¿no? Entonces, es bueno ir revisando, ¿no? ¿Alguna pregunta de este ejercicio, por favor? Generalmente te dicen, ¿no? Puedes preguntar, ¿no? Yo generalmente utilizo 9,8 y eso les comenté cuando estábamos viendo el tema de movimiento vertical en el primer parcial, porque si ustedes ven los libros tenemos 9,78, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? Esto en tablas podemos chequear. El 9,81 que se usa harto en bibliografía, ¿por qué? Porque resulta que a nivel del mar y un poquito a 45 grados en la línea de Ecuador, pues tenemos que es 9,81. ¿Y qué países tenemos acá? Pues tenemos prácticamente todos los países de Europa, tenemos lo que sería Estados Unidos, de América. Si vemos hacia abajo, tenemos a esa altitud, tenemos lo que es Perú, Ecuador, tenemos a mitad del Brasil también que está en esa latitud. Entonces, es harta población, ¿no? Que no parezca mucho, ¿no? Todo lo que es Rusia también, ¿no? Y incluso Japón, o sea, no me deje mentir, vamos a verlo en, en el Google Earth.
Esta máquina no lo tengo cargado, pero no es tampoco tan pesado el software, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es alejarme más bien en vez de acercarme. ¿Y cuál es la parte que tendría 981? Respondiendo a la compañera. Sería justamente toda esta parte de acá, ¿no? Todo lo verdecito en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la cordillera es más baja la gravedad, ¿no? Todo este sector del África que prácticamente tiene también la misma altura, ¿no? Ahora, por arriba del Ecuador, estaríamos hablando de acá, ¿no? Todo lo que es Europa, estaríamos hablando de parte del Asia, incluido lo que es Japón y Corea. Bueno, disculpa, no estoy girando como debería la Tierra. Ya. Y todo este sector de Estados Unidos. Ya, ahora sí. ¿No? Entonces, todo este sector de Estados Unidos también tendría esa gravedad de 1.8. Acá seguramente no, ¿no? En Wyoming, etcétera, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, incluso cuando hablamos de alturas muy elevadas, estamos hablando de 6.000 metros o 7.800, etcétera. Estamos hablando de 7.7 o, digo, 9.778, algo así, ¿no? Entonces, eso igual lo puedes redondear a 9.8, ¿no? Y el 9.1, no, 9.81 que decía hace un rato la compañía, también lo puedo redondear a 9.8, ¿no? Entonces, no estoy cometiendo mucho error, ¿no? Ahora, si quisiéramos ser exquisitos con todos los decimales, tendríamos que poner una ecuación que saque de manera lineal la variación de esta gravedad. Entonces ya dejaría de ser constante, ¿no? Pero cuando estamos hablando de estática, obviamente estamos en un lugar que definimos ya nuestra gravedad, ¿no? Entonces, más allá de que manejamos un ejercicio u otro, también han debido haber algunos ejercicios que justo entraron en este parcial este año, donde se implica más todavía, ¿no? Gravedad utilicen 10. Así. Todo lo que nos interesa ahorita no es tanto que sea muy exacto el resultado, sino que sea coherente su desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí le podrías poner 9.81, y si volvemos a hacer el cálculo con 9.81, vamos a decir, a ver, 30 por 9.81 por el seno de 10 grados, y lo divido entre el seno de 145, y mira que estamos con 89,09. Si lo redondeamos a un decimal, me va a salir 89.1, pero estamos hablando menos del 10% de error, digamos, ¿no? En el otro caso, nos va a salir 216,7, una cosa así, ¿no? Y dicen, no, es que punto uno es un error muy alto, ¿no? Estamos hablando de newtons en este caso, ¿no? Cuando estamos manejando fuerzas, calcular un 89, un 216 en la vida real, los que van a manejar mecánica, los que van a trabajar con ingeniería civil, eh, ya en niveles superiores van a ver que no es tanto así como lo hacemos en la matemática pura, ¿no? Hay errores porque no son exactos, ¿no? Ni los materiales, ni las mediciones, etcétera, ¿no? Una de las primeras cosas que van a aprender a manejar no solo en física, sino en las materias ya de carrera es la teoría de errores, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar esos errores de medición, etcétera? Porque los humanos no van a hacer todo perfecto, ¿no? Por más que manejen robots. Entonces, esa caracterización, estimada, creo que me he alargado un poco, no sé si te he respondido. O sea, no hay nada mejor. Listo. Entonces, depende de dónde estés en respuesta corta. Ya.
Bien, hallar la reacción, dice el segundo ejemplo, de la pared, tomando en cuenta que la escalera forma un ángulo de 70 grados con el piso, ¿no? Entonces nos dan este dibujito, ¿no? Y solamente nos dan la masa de nuestra pared, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una reacción del piso que estaría apuntando justamente como está apoyado, en este caso la escalera. Tendríamos obviamente el peso, que sería este de acá, que la vamos a tomar en el caso de que sea una escalera homogénea, eh, justo al medio, ¿no? Y no se preocupen que en el prueba no les vamos a preguntar con cuerpos no homogéneos, ¿no? Eso lo dejamos para física, sí. Y la última sería esta de acá, ¿no? Que sería nuestro vector, que es siempre, ¿no? Cuando estamos hablando de un apoyo perpendicular a la superficie de apoyo, ¿no? Que es la que nos interesa a nosotros en este momento. Ahora, otra vez, lo que nosotros vamos a manejar es justamente lo que serían nuestros ángulos, ¿no? A ver, veremos si están bien nuestros ángulos. Dice que nosotros vamos a pasar esta normal de la pared acá, ¿no? Entonces, este vectorcito de acá, vamos a ver si que estaríamos viendo acá. Voy a sacar mis ángulos y vamos a ver luego de dónde sale. ¿Listo? Entonces, esta lo coloco acá, ¿no? Mi horizontal. Este de acá lo pongo aquí. Alguno me puede preguntar, ¿y importa el orden de los vectores? La respuesta es sí, no, no, pues, no importa dónde lo pongas, deberían cerrar siempre el triángulo, ¿no? Y sí, porque deberías utilizar la forma que te sea más cómodo, ¿no? Porque este triángulo también yo lo podría hacer de esta manera, ¿no? Aquí tengo esto y aquí tengo esto, ¿no? También es válido hacerlo y tendré que calcular los ángulos de manera distinta, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo que lo que tendríamos. Ahora veremos qué es lo que pasa con el ángulo. En este caso yo necesito con la horizontal, ¿no? Me voy a prestar este por un momento. Entonces, nosotros sabemos que aquí forma 70 grados, ¿no? Entonces, 70 grados, que sería este ángulo de acá. Aquí vamos a tener 90 grados, porque es un ángulo recto, que forma con la horizontal. ¿Y cuánto vamos a tener? 180 menos 70 menos 90, me quedan 20 grados, ¿no? Entonces tendríamos 20 grados que deberían estar aquí. Entonces, mis 20 grados estarían aquí, ¿no? Si esto es 20 grados, esto de acá también sería, como es 90 grados, 90 menos 20 es 70 grados. Entonces ahí estamos con el primer ángulo que es el que nos interesa de acá. Listo. Bien, entonces veamos el otro ángulo que sería justamente el que está manejando acá, ¿no? Bueno, ese ángulo ya nos lo dan, ¿no? Fíjense, el de acá. Esto sería 70 grados con la horizontal. Si esto es 70 grados con la horizontal, pues casualmente tendríamos 90 grados que nos dan 90 menos 70, 20 grados. Entonces tendríamos acá justamente los 20 grados de acá, ¿no? Ya tenemos 70 grados acá, ya tenemos 20 grados. Recordemos que son 180 grados siempre en un triángulo.
Y entonces, casualmente va a salir rectángulo en este ejercicio, 70 y 20 le restamos, ¿no? 90 grados. Entonces, justamente aquí tendríamos los 90 grados, ¿no? Este que lo hemos pintado de manera auxiliar, lo borraremos y colocaremos la normal donde estaba inicialmente. ¿Se entiende cómo lo hemos hecho? Hay que calcular los ángulos con geometría plana, lo básico realmente que siempre hemos hecho. Ok, como se entiende, me paso a la siguiente, ¿no? Yo conozco otra vez solamente el peso, ¿no? Porque lo único dato que me han dado ha sido esto, el ángulo y los 50 kilogramos que pesa esta escalera, bastante pesadita, la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Lamy? A mí lo que me piden es encontrar esta de acá, nada más, no me he dicho nada de la reacción del piso que tiene con la escalera. Entonces, decimos aquí, masa gravedad por el ángulo que tiene al frente, que en este caso es 70, va a ser igual a la normal de la pared, que es esta de acá, por el que tiene al frente, que sería el seno de 20. Bien, una vez que tenemos eso, despejamos esto de acá. ¿Cómo lo despejamos? Llevamos esto a multiplicar. Entonces tendríamos masa, gravedad, seno de 20 sobre el seno de 70, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación para encontrar nuestra normal de la pared, ¿no? Que es esta que estamos empujando. Una vez que tenemos esto, pues simplemente reemplazamos datos, calculamos, en este caso serían 50 por 9,8 por el seno de 20 y dividimos entre el seno de 70, ¿no? Y me da 178,3 newtons, ¿no? Es justamente lo que hemos puesto acá, ¿no? Ahora sí no ha habido error de calculadora. ¿Dudas de este ejercicio, por favor? No voy a repetir desde el principio si es que no se ha entendido. ¿De este ejercicio tiene alguna duda? Repito una vez más el procedimiento. Colocamos las fuerzas haciendo un triangulito y luego encontramos los ángulos, ¿no? Para este de acá, eso, para este de acá tendríamos los 70 grados con la horizontal y encontramos los 20. Para este de acá, un poquito más difícil, le vamos aquí, ¿no? Reconocemos que aquí hay 20 grados y por lo tanto entre este y este hay 70. Sumamos estos dos, nos sale 90, 180 menos 90, 90. Una vez que tenemos los ángulos, simplemente es aplicar el teorema. En este caso yo conozco el peso gracias a esta masa y tenemos que multiplicar por el seno del ángulo que tiene al frente, en este caso 70, y lo tenemos al otro que multiplicar, o perdón, que dividir entre el seno de 20, ¿no? Que es justamente lo que nos dice el teorema. De aquí despejamos, en este caso, la norma y lo tendríamos aquí, ¿no? Reemplazamos datos, calculamos y tendríamos la respuesta. ¿Ok? Me paso al siguiente ejercicio. En este caso hay
un par de cuñas, ¿no? En este caso, ven aquí la negrita es una cuña de 20 kilogramos y está apoyada en dos superficies, una de 60 grados y una horizontal que está apoyado justamente en esta parte vertical, ¿no? Entonces, en esta parte de acá nosotros tenemos justamente otra vez tres fuerzas, ¿no? Una reacción del lado azul en forma de triángulo, una reacción de la parte azul en forma rectangular, tenemos una normal y una reacción, ¿no? Lo que nos piden es justamente la reacción de la superficie inclinada, esta de acá, la R, ¿no? Entonces, otra vez hacemos el triangulito, ¿no? Colocamos la reacción aquí, colocamos el peso, que en este caso sería acá, ¿no? Y finalmente la normal, cerrando el triángulo acá, ¿no? Entonces ahí tendríamos justamente nuestro triangulito cerrado. Como es un triangulito, tres fuerzas, podemos aplicar el teorema de Lamy, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, que esto forma 60 grados, ¿no? Si esto forma 60 grados, entonces acá tendríamos 30 grados, ¿no? Con la perpendicular, 30 grados, aquí forman 90, por lo tanto tendríamos los 60, ¿no? Esto de acá son 90 grados, por lo tanto aquí tendríamos 60 grados, ¿no? Casualmente este también es un triángulo rectángulo porque 60 más 30 nos da 90 y 180 menos 90 me da 90 también, ¿no? Siempre que suman dos ángulos 90 grados, el siguiente ángulo es un ángulo recto, ¿no? También por teorema, ¿no? Tenemos entonces lo que sería nuestro teorema de Lamy. Tendríamos el peso, sería igual a la reacción entre el seno de 90. Y tendríamos que, al despejar, nos sale 226.3 newtons nuestra respuesta, ¿no? Hacemos la comprobación. Entonces tendríamos 20 por 9.8. En todito los ejercicios he puesto esa misma gravedad. Dividido entre el seno de 60. De 60 nos sale 226.32, redondeando 226.3 newtons, ¿no? Ahí me va a decir alguien, ¿y qué pasa con el seno de 90? El seno de 90, señores, es 1. Entonces, por eso ya ni lo he despejado. Lo he dividido directamente que esto es 1. ¿Alguna duda de este ejercicio? Perfecto, gracias. Pasamos al siguiente. Repito, lo más complicado de los ejercicios que puedes resolver por Lamy es eh, ubicarse de los ángulos, ¿no? En este otro, ¿no? Dice una escalera de tipo tijera, de peso despreciable, es decir, nuestra escalera no tiene peso, se construye como se muestra en la figura. Es una escalera que tiene este estilo, ¿no? Una trabajadora de 70 kilogramos, aquí estamos siendo inclusivos, porque se digan bien, mi trabajadora es mujer, de masa está de pie en la escalera a 3,5 metros desde la parte baja. Suponga que el suelo no tiene fricción. Encuentre la tensión en la barra horizontal que conecta las dos mitades de la escalera. Entonces tenemos acá a la señora que está arriba,
Aquí está, el dibujito nos da, por si acaso, ¿no? Tenemos 200 centímetros de ancho en la parte baja, tenemos 350, lo que está ahí, es justamente a la mitad que está la barra de la escalera, y la escalera, si se fijan, es de 4 metros, ¿no? Entonces, hacemos el diagramita de cuerpo libre, tenemos una, dos, tres fuerzas, ¿no? El peso, la tensión que va a producir la barra y la reacción de, en este caso, la pared, ¿no? Entonces, efectivamente, como ven, se lo puede hacer por el método tradicional, ¿no? Pero en este caso estamos con la posibilidad también de trabajar con teorema de Lamy, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el peso de acá y lo podemos restar directamente a lo que sería este de acá, ¿no? Entonces tendríamos peso, tensión y reacción. Ahora, ¿por qué lo hemos utilizado la tradicional? Porque aquí tenemos que la tensión tendría que ser igual a la reacción, ¿no? Ahora, hay un problema aquí. ¿Por qué no hemos podido utilizar Lamy? Porque si no hay una fuerza que contraste, en este caso al peso de mi trabajadora, pues resulta que se va a caer, ¿no? Entonces, hay una reacción vertical también. Pero lo que me piden es la tensión en la barra horizontal, ¿no? Entonces, esta componente que se va a equivaler al peso tendría de alguna manera que jalarlo, ¿no? Bien, la tensión resulta que si manejamos la segunda ley de Newton, si ustedes se fijan, las únicas dos fuerzas que tenemos en el eje X son la tensión y la reacción de la pared en el eje X, ¿no? Tensión va a ser entonces igual a la reacción del eje Y. Ahora, la normal que estaríamos apoyando acá, más la reacción en el eje Y de la pared, bueno, en este caso, perdón, de la escalera, va a darnos el peso de trabajador. Ahora, lo que son los torques, ¿no? Para eso nos han dado las direcciones, ¿no? Esta longitud por el peso más esta otra longitud por la tensión más la longitud total por la reacción tendría que ser igual a cero, ¿no? Entonces ahí están mis tres torques, ¿no? Esto sale de la segunda condición de equilibrio, ¿no? Y le llamo X1 a este tamaño y X2 al otro, ¿ya? Ahora, ¿por qué la hemos llamado así? Porque resulta que no es exactamente lo que nos va a hacer girar, ¿no? Lo que tenemos que tomar en cuenta es el componente perpendicular, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando la componente perpendicular para los torques, ¿sí? Ahora fíjense, en este caso, en la normal y el peso, la normal, esta de acá y el peso, pues estaríamos hablando de el ángulo que está aquí, ¿no? De ahí justamente estaríamos hablando del coseno en un caso y del seno del otro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos el angulito? ¿Cuánto tendría que ser el angulito? Este ángulo A de inclinación. Se lo vamos a encontrar aplicando el teorema de cosenos en este caso, ¿no? De ahí estaba la complicación de este ejercicio porque, bueno, no es matemáticas y le estaban exigiendo que sepa este teorema.
¿Qué nos dice el teorema de cosenos? El lado más largo, o cualquiera de los lados, elevado al cuadrado, va a ser la suma de los otros dos menos la multiplicación de sus valores multiplicado por 2 y por el coseno del ángulo que forman ambos, ¿no? Ahora, esto lo hemos copiado directo del solucionado del examen, ¿no? Entonces, lo que ha hecho simplemente aquí ha sido reemplazar estos datos, ¿no? X1, X2, etcétera, ¿no? En este caso, AC, por ejemplo, AC sería este punto de acá contra este de acá, ¿no? 2 más 2, 4. Ahí sale 4, ¿no? AB, esto hemos sacado por trigonometría, ¿no? X2 por el seno de alfa sería, no, el seno de alfa va a ser estos 2 metros, y, X2 entre estos 2 metros. Entonces, de ahí podríamos sacar también el valor, ¿no? Bien, entonces, una vez encontrado el ángulo, pues tendríamos que reemplazar acá las ecuaciones que hemos obtenido anteriormente. Entonces, esas dos ecuaciones nosotros lo vamos a resolver, pero en este caso para, no el valor de la tensión, sino más bien el valor de, perdón, para mi valor de tensión. Entonces, para esto vamos a encontrar esta NB, que lo teníamos del anterior. Esta vez. Y una vez que obtenemos eso, podemos encontrar la otra reacción, ¿no? Noten que estas dos son iguales. Entonces, como yo quiero encontrar la normal, nosotros podríamos restar simplemente estas dos, ¿no? Bueno, la parte algebraica en el solucionario es que generalmente lo hemos saltado y pueden comprobar que efectivamente funciona con los 155 newtons, ¿no? Traten de resolverlo otra vez este ejercicio también en su casa y no siguiendo el formulario, sino por su cuenta, ¿no? Bueno, pasaremos a otro ejercicio. Me estoy dando cuenta que había sido 7 y 7. Voy a correr un poquito ya. Aquí tenemos un semáforo que está colgando por dos cables que forman un ángulo de 150 grados y ya nos dan el peso en newtons, ¿no? Dice 250 newtons, ¿no? Nuevamente, lo que hacemos es, aquí tenemos una tensión, aquí otra, las dos tensiones y el peso, ¿no? Estamos haciendo nuestro diagramita de cuerpo libre. Esto lo vamos a colocar en triangulito, lo llevamos aquí. Como esto es 150 grados y T1 y T2 son iguales, entonces encontramos que serían 75 grados, ¿no? Ahora 75 más 75 nos dan 150. 150 menos, perdón, restando 150 de 30, lo que vamos a obtener es este ángulo, ¿no? Ahora, por Lami, este es el peso. T1 y T2 tendrían que ser exactamente iguales, ¿no? Y efectivamente, ¿no? T1 es igual a T2, porque va a ser el teorema T1 sobre seno de 75 va a ser igual a 250 sobre el seno de 30. Entonces, si hacemos T2, va a ser T2 sobre el seno de 75 va a ser igual a 250 sobre el seno de 30. Entonces, en ambos casos, vamos a obtener esta ecuación. Ahorita la resolveremos. Bien, ahorita resolviendo 250 por el seno 75
y entre el seno de 30, ¿no? 482,96 newtons, que es justamente lo que nos salía ahí. Vamos a la siguiente, el ejercicio 6. Miren, tenemos aquí en la esfera, en este caso una pelotita roja, muestran la figura, es de 10 newtons, ya directamente nos dan el peso en este caso. Y el peso de la barra B, esta de acá, es de 8 newtons, ¿no? Determinar la solución en la cuerda horizontal BC. Entonces, hay que notar que aquí hay una reacción, aquí hay otra reacción, aquí tendríamos el peso y aquí tendríamos la reacción de la barra. Entonces, fíjense, tenemos una, dos, tres fuerzas, ¿no? Nuevamente, ¿qué hacemos? Colocamos estas fuerzas en forma de triangulito, este 10 lo pongo aquí, el 60, perdón, la reacción de acá lo pongo acá, como es 60 con la vertical, entonces se repite aquí. ¿No? Entonces, si esto es 60 y esto es 90, 90 más 60, 150, 150 le faltan 30 y aquí tenemos los 30 grados que necesitaríamos para resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos sacar directamente por el teorema de Lamy, o podemos simplemente ver el triangulito y decimos coseno de 60, por ejemplo, va a ser 10 sobre R. Coseno de 60 es 10 sobre R, para no decir que solo por Lamy podríamos resolver, ¿no? Y tendríamos que la reacción va a ser 10 sobre coseno de 60, despejando esto, ¿no? Y que nos sale 20 newtons. En el caso de la barra, de la misma manera, tenemos tres fuercitas, segunda condición de equilibrio, es decir, torques. Estaríamos la longitud y la mitad de la longitud, ¿no? En este caso aquí, justamente tenemos la parte de apoyo de nuestra esfera, que va por la tercera ley de Newton, tener una reacción hacia la barra al otro lado. Eso es un error bien recurrente, por si acaso, ¿no? Que le ponen esta reacción al revés. Para la barra, la reacción es hacia arriba, perdón, para la esfera. Pero si tomamos en cuenta la barra, la bolita le está empujando a la barra. Entonces, es al revés. Eso tengan cuidado, ¿no? Ahora, como ya tenemos los ángulos, podemos sacar cuántas serían las longitudes, ¿no? Entonces, la segunda condición de equilibrio que nos dice que la tensión por, bueno, el seno, que sería raíz cuadrada de 3 sobre tensión, nos vamos a tener que es igual a la longitud, ¿no? Entonces, aquí está un torque, que sería respecto a este de acá, aquí está el otro torque, que sería respecto a este de acá, y el tercer torque estaríamos en el otro lado, utilizando como colera, ¿no? Torques que giran hacia este lado y los torques que giran hacia este lado. Noten ustedes que lo único que es perpendicular a la superficie de la barra, es decir, que estamos viendo un torque que no es directo, es este, ¿no? Los demás hay que sacarle su longitud también. Bueno, entonces de ahí me sale mi valor de tensión. L con L se va y directamente podemos encontrarlo, ¿no? A ver, en este otro caso estamos hablando de algo parecido al ejercicio anterior, pero con la mitad, ¿no? La escalerita. Tenemos aquí una persona que se ha subido. Dice un ingeniero civil, sube por una escalera de 4 metros y pesa 50 newtons, ¿no? Está inclinada a 60 grados
respecto a la horizontal. La misma está apoyada en una pared vertical y el piso horizontal, que son lisos. La cuerda horizontal sostiene la parte inferior de la escalera a 50 centímetros por encima del piso y atada a la pared. Entonces, aquí tenemos una cuerdita que está uniendo la escalera. No está a la mitad ni otra como en el anterior caso, ¿no? Determinar la reacción del piso en el Sistema Internacional de Unidades si la tensión máxima que soporta la cuerda es igual a 100 newtons y la persona pesa 80 newtons. Despreciar todo tipo de fricción, ¿no? O sea, aquí no sé si está muy bien el 80 newtons, pero bueno, así decía el ejercicio, ¿no? Tome aquí, por ejemplo, lo que decía la compañera, ¿no? Aquí la gravedad está con 981. Entonces dice la condición de equilibrio, la sumatoria de los momentos es igual a cero. ¿Cuáles son los momentos que tenemos? Tenemos la tensión, ¿no? Tenemos lo que sería la parte del peso, que es esta de acá, y tenemos lo que sería la reacción. Ahora, la condición que nos dice que la tensión es igual a la tensión máxima, ¿no? Esto es una cosita medio complicada, entre comillas, ¿no? Que muchos no se han llegado a dar cuenta, ¿no? Pero nos dicen el dato, ¿no? Si la tensión máxima que soporta la cuerda es 100 newton. Entonces, nos están indicando que utilicemos intrínsecamente la tensión máxima de la cuerda, ¿no? Bueno, de aquí simplemente despejamos X, que sería justamente la distancia que nos está pidiendo a la cual puede subir. Y vamos a encontrar que es 3,08 metros. Creo que eso es lo único que nos pide, ¿no? Dame y baja mi batería, pues esperemos que alcancemos. Bien, entonces, sumatoria de momentos en el apoyo, también misma idea que hace un rato. No, esta vez tomando desde este punto de acá, entonces tendríamos este peso, el peso de la escalera y tendríamos la tensión. Peso, el peso de la escalera y de aquí yo despejo lo que sería esta reacción, que es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces aquí estamos tomando en cuenta la tensión máxima, ¿no? Aquí han omitido también lo que es el reemplazo y otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos un otro ejercicio aquí, de una varilla de peso de doble medios, se apoya en su centro de gravedad y adopta la posición mostrada, formando un ángulo, en este caso de 20 grados, con la horizontal. En sus extremos lleva bloques colgados, cada uno de peso de 100 newtons. Si existe rozamiento con el apoyo, encontrar el valor de ese rozamiento y la reacción del apoyo. Entonces, una vez más tenemos los dos pesos. Tenemos el peso de la barra, que está justamente acá, el de la reacción y el de la fricción, ¿no? Entonces, podemos sumar, por ejemplo, todas las fuerzas que están bajando con las que están subiendo para que se mantengan estables, ¿no? De ahí encontramos el coeficiente de rozamiento, ¿no? Ahora, en el eje Y tiene que también cumplir la primera condición de equilibrio, descomponiendo esta fuerza, vamos a obtener
la normal. Entonces, de ahí sacamos el valor correspondiente, ¿no? Haciendo el cálculo, tendríamos directamente 264,92 newtons. Bien, para que me alcance el tiempo, que son 10 minutitos entre batería y... Entonces voy a saltar directamente al siguiente problema, también sacado de libro de examen. Nos dan estas dos, hallar las paredes, hallar las reacciones en las paredes y la masa es de 50 kilogramos, ¿no? Otra vez, dos reacciones, el peso. Ahora fíjense que en este caso sí tenemos tres fuerzas y por lo tanto podemos encontrar los ángulos y por lo tanto si tendríamos eso, podemos utilizar el teorema de Lamy, ¿no? Y entonces en dos patadas sale, ¿no? Fíjense, cuando podemos aplicar el teorema de Lamy, se hace más rápido, ¿no? Nuevamente aquí estamos despejando simplemente la reacción en cada caso. Y finalmente este último ejercicio que también ha entrado a examen. ¿Qué distancia máxima podrá ascender el niño si la escalera tiene una longitud 8L y es igual al peso del niño? ¿No? Entonces, otra vez torques, ¿sí? Y de aquí podemos ver que esta distancia es igual a la longitud, ¿no? O sea, si esto es 5L, solamente L puede subir, ¿no? Tomando en cuenta el peso. Bueno, había una consulta por WhatsApp hace un rato que me indicaba, aunque me preguntaba cuándo vamos a dar el examen teórico, ¿no? La verdad que no nos han dado todavía un instructivo, pero vamos a ver nuestro calendario y de acuerdo a eso, según yo, tiene que ser la próxima semana o la subsiguiente, ¿no? Nuestro calendario, en fin, estoy mostrando el cronograma que tenemos directamente ahí. Y nos dice que el examen de segundo parcial estaríamos arrancándolo el 28 de abril, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahorita, nosotros estamos a 19 y el 28 de abril sería el próximo domingo, ¿no? Entonces, mañana nosotros vamos a arrancar con lo que es el último tema de este parcial, que sería dinámica circular. Vamos a tratar de cumplir todo lo que es la teoría y algunos ejercicios. El 26 o el 27 nos van a dar el examen teórico, lo más probable, ¿no? Ahora, por ahí se le ocurre decir, no va a haber examen teórico y directamente vamos al 28 examen, ¿no? Pero estemos atentos porque es muy probable que el 26 o 27 nos permitan dar un examen teórico como la de primer parcial, ¿no? Ahora, por ahí nos dicen mañana es el examen, ¿no? Porque es, entre comillas, un examen sorpresa. Esto es justamente para que puedan, pues, asistir a las clases, ¿no? Y no solamente a la clase del examen, ¿no? La próxima semana. Sí, entonces, pero no sabemos si va a ser el viernes o va a ser el sábado, eso me voy, ¿no ve? Bueno, lo cortaré en la grabación, ¿no? Porque esta partida de discusión no es